y la revelación de la Santa Cena. El poder y la revelación, el poder que tiene la Santa Cena, lo importante que de lo que ella, y sin caer y sin querer, nosotros estábamos cayendo en tradiciones, pero en la Santa Cena hay revelación. Y hoy vamos a descubrir cuál es su revelación, la revelación de la Santa Cena, el poder que hay en ella. No va a ser un evento normal, pero sí vamos a dedicar el domingo, el día de hoy, para poder conocer de esta revelación. Amén. Y lo primero que tengo que decirte es que la Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. La Santa Cena es el tribunal del Espíritu Santo. O sea, cada vez que nosotros consumimos la Santa Cena, nos sometemos al ser juzgados por Dios. Oiga, una cosa es que tú seas juzgado por Dios y otra cosa es que seas juzgado por el hombre. Yo no sé tú, pero yo prefiero ser juzgado por Dios. El hombre es inclemente. El hombre tiene cualquier cantidad de pareceres, pero yo sí te puedo decir que si eres juzgado por Dios, por lo menos misericordia va a tener contigo o conmigo. Y es lo que queremos dejar claro. Entonces, cada vez que participamos en esta cena, nos sometemos a ser juzgados por Él. Nos sometemos a sus designios, ¿verdad? Existen dos sacramentos. Uno de ellos es la Santa Cena, el otro es el bautismo. O sea, quiere decir que el Señor dejó dos sacramentos para que se llevaran a cabo. Uno es la Santa Cena. Nosotros tenemos que tomarlo como una actividad de suma importancia, de mucha reverencia, pero también de mucho contenido en lo que tenemos que hacer y que pensar y que reflexionar. Amén. Ok, vamos al libro de Mateo. Quiero que todos busquemos el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 35. Y esto lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la comida de la Pascua? Recuérdense que desde ese momento hasta ese momento se daban lo que le llaman el día de Pascua. Algunos lo celebran en estos tiempos, pero él le pregunta a los discípulos que dónde querían celebrar ese día de Pascua. Ya luego vamos a aprender de qué trata la Pascua. Él les indicó ir a la ciudad, Jesús, a la casa de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, celebraré la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron lo que Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo: de cierto les digo que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos se pusieron muy tristes y cada uno comenzó a preguntarle: ¿soy yo, Señor? Y él les respondió: el que mete la mano conmigo en el plato es el que me va a entregar. A decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Entonces Judas, el que lo iba a traicionar, le preguntó: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo: beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dijo: del nuevo pacto, que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Yo les digo que desde ahora no volveré a beber de este fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Así que esta palabra es bendita porque es el momento donde Él sustituye el día de Pascua por la cena, por una cena que lo va a recordar por toda la vida, por siempre. Entonces,
en esos tiempos se daba lo que se conocía como el día de la Pascua, que era un compartir de pan en que hacían los judíos para recordar en los tiempos donde Dios lo había sacado de la esclavitud, incluyendo el día en que Dios le dijo al pueblo de Israel que mataran unos cabritos y que con su sangre lo colocaran en dinteles. Ese acto de saltar a buscar, a ir a los primogénitos de Egipto y no a los de Israel, es lo que se conoce como Pascua. Y quiero leerte lo que dice, que la palabra Pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto. O sea, era pasar por alto donde no había sangre, donde no se había instituido la sangre. Amén. Dice, hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Es una celebración judía que recuerda la ocasión en que Dios liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Dios les mandó a los israelitas a conmemorar ese suceso tan importante todos los años, el día 14 del mes judío de Abib. O sea, era un día como como ahora que celebramos la Navidad, era un día donde ellos se reunían y hacían el partimiento del pan y celebraban el momento era un mandato de Dios. Pero Jesús en ese momento cambia ese acto de celebrar la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel por la memoria de cómo Él murió por sus pecados, por sus transgresiones, inclusive el tiempo en que nosotros reflexionáramos de lo que estábamos haciendo de manera indebida. Amén. Ahora, ¿qué es la Santa Cena? También tenemos un concepto, es la comida simbólica que estableció y mandó nuestro Señor Jesucristo, en la cual los creyentes hacemos memoria de su sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces es el momento donde nosotros tenemos que recordar, y ya viene una primera revelación. Vamos a recordar en el momento donde Él fue subido a esa cruz, donde fue azotado y donde murió por tus pecados y por mis pecados, por tus enfermedades y por mi enfermedad. Si algo es importante entender, que nosotros tenemos que tomar ese tiempo, primero para poder perdonar, para poder pedir perdón, para reflexionar en qué hemos caído, para que de esa manera, poder sobrenatural, le demos a ese acto que es de la Santa Cena. Amén. El primer libro de Corintios, capítulo 11, versículo 26, 25 y 26, dice, asimismo, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, encontramos al Señor diciendo que a partir de ese momento hay un pacto. Y ese pacto se da en que el acto de la Santa Cena va a ser memorizado para recordar el tiempo en que Él murió por nosotros. Amén. Aquí hay una palabra que me llama la atención, a la cual quiero citar, que es la palabra memoria. ¿Qué voy a traer a memoria? ¿Qué voy a recordar? No es un simple recuerdo. La palabra sugiere un recuerdo activo. Es como que si tú te pasaras la película desde el momento en que Jesucristo fue apresado por los romanos, fue enjuiciado, fue azotado, fue llevado a la cruz del Calvario. Allí se le incrustó su lanza, una lanza en los costillas, fue golpeado. Ese acto es el que tenemos que memorizar. Por eso traigo la palabra que tenemos que tener un recuerdo activo.
Es como una película que estás pasando. Por eso cada vez que tomamos el pan y bebemos de la copa, hacemos memoria de la muerte y resurrección de Cristo. Esta confesión y recordatorio activa desata en el mundo espiritual el poder que hay en la muerte y la resurrección de Cristo y todo lo que Él ganó en la cruz. Amén. Este acto, oiga, muy importante, porque hoy vamos a ingerir la Santa Cena. Pero el acto de recordar al Señor, recordarlo, memorizarlo, cómo fue azotado, cómo fue golpeado, cómo fue brutalmente maltratado. Ese acto del momento en que fue subido a la cruz. Yo no sé si tú has visto las películas de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Recordar ese acto, recordar el momento donde fue colocado en la cruz, donde fue muerto. Ese acto tiene poder. Tiene poder. Un acto que da poder. Ahora, que otorga el poder, que es lo que nosotros conocemos como el poder de la cruz. El poder de la cruz. Entonces, tiene que hacerse en memoria de Cristo para mantenerse fresca en nuestras mentes su muerte por nosotros y también para recordar a Cristo que intercede por nosotros a la diestra de Dios en virtud de su muerte. Entonces hay un segundo recordatorio activo. Primero, el poder que desata la muerte de Jesucristo en la cruz, y el segundo, para recordar que hoy Jesucristo está en la diestra intercediendo por ti. O sea que si tú hoy vas a pedir algo, imagínate que Jesucristo está ahorita levantando su cabeza al Padre, le dice: Señor, yo intercedo por mi hermano, yo intercedo por mi hermana, para que tú lo levantes la dificultad que está viviendo ahora. Ese es el poder que tiene la Santa Cena, el poder que tiene este acto, ¿verdad? No es tan solo en memoria de Cristo, de lo que Él hizo y sufrió, sino para celebrar su gracia en nuestra redención. O sea, hay dos aspectos que quiero dejar claro, iglesia, de lo que debemos hacer hoy en la Santa Cena. Uno, memorizar todo el proceso, desde que Él fue apresado hasta que murió en la cruz del Calvario. Y hoy lo vamos a hacer. Eso trae poder. Eso tiene poder. Es el poder de la cruz. Y lo otro es memorizar que Jesús está en este momento a la diestra del Padre. ¿Cuándo lo creen? Pero está intercediendo por tus aflicciones. Está intercediendo por tu necesidad, está intercediendo por tu enfermedad, está intercediendo por tu carencia, está intercediendo por el mal momento o las circunstancias por las que estás pasando. Ese es el poder de la Santa Cena. Amén. Cuando nos vamos al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 46 y 47, dice una palabra: y perseverando unánimes cada día en el templo. Si algo tenemos que hacer hoy es perseverar de manera unánime, todos concentrados, todos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, todos pensando que el Señor está intercediendo por lo que estamos viviendo, perseverando unánimemente cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día de la iglesia a los que habían de ser salvos. Si algo también nos trae el poder de la Santa Cena es la multiplicación. ¿Por qué? Si nosotros estamos en esta hora intercediendo, estamos orando, estamos pidiendo, estamos unánimes, como hicieron los primeros cristianos en el libro de Hechos, estamos unánimes pidiendo, porque estamos pidiendo también por nuestra familia, estamos pidiendo por esos hermanos, esos familiares que se fueron del país, que están en otro lugar, estamos permanentemente pidiendo, gimiendo, llorando. Si algo tiene que encontrar Dios en un pueblo, en su iglesia, es gente cuyo corazón sea sensible,
se quebrante. Una persona que se arrepienta. Es un acto para arrepentirse de lo que hacemos indebido, de que puede desagradar a Dios. Pero también es un acto para perdonar. Es un acto para pedir perdón. Mire si tenemos que ponernos en comunión con el Espíritu Santo, con el Señor. Estamos hablando de recordar la pasión de Cristo hasta su muerte. Les hablamos de recordarlo a Él, a su diestra, pensando, intercediendo por cada uno de nosotros. Pero también es el momento para recordar qué hemos hecho de manera indebida, en qué hemos caído. Todos hemos pecado, dice la palabra que por cuanto todos hemos pecado hemos sido destituidos de su gloria. Y este es el momento para ser restituido a su gloria. Este es el momento. Pero tenemos que perdonar, tenemos que pedir perdón. Que aquí no hay nadie que diga, yo no tengo nada que perdonar. Siempre hay alguien con quien se tenga una diferencia. Aquí no hay nadie con quien no se tenga que pedir perdón. Y Dios quiera que de aquí salgan hoy almas dispuestos a visitar, a agarrar un teléfono, a buscar a una persona para decirle, ¿sabes qué, hermano? Yo te pido perdón por lo que he hecho. Y a los seres humanos se nos hace muy difícil poder ver el origen. ¿De dónde nacen las dificultades? ¿De dónde nacen los problemas? ¿Qué hicimos que pudiera generar un problema o qué dejamos de hacer? Porque nosotros pecamos no solamente por acción, también lo hacemos por omisión. Y usted puede pecar porque usted le dice algo, pero si usted también puede pecar porque a usted no le importó lo que le estaba pasando por eso omitió cualquier tipo de palabra y eso también arrojó o desató un problema, una dificultad. Mire que es importante que los hijos de Dios seamos muy reflexivos, porque en el fondo muchas personas queremos es quedar bien, pero quedamos bien hoy, pero no sabemos si mañana, porque de alguna manera el ADN con el que caímos en el problema lo vamos a replicar luego con otras personas. Por eso que es importante que los hijos de Dios seamos sumamente reflexivos, que miremos. Cuando nosotros comenzamos a hablar con Dios para decirle que nos muestre dónde caemos, obviamente el Señor nos va a alertar. Y hoy en la Santa Cena es un buen día para que el Señor nos muestre qué hemos hecho de manera indebida o qué hemos dejado de hacer que perjudique al hermano. Amén. Un corazón limpio, un corazón simple, no le importa ir al hermano con el que tiene una diferencia, porque no le importa. Nosotros muchas veces sin querer nos enganchamos mucho. Y hasta a veces, suponemos cosas que no están sucediendo. Ay, hermana, mira cómo vino esta hermana, mira, levantó la ceja derecha. Y ni siquiera la hermana le picaba la ceja derecha. Porque somos muy susceptibles a engancharnos de las cosas que nos gustan. Mientras tanto, estamos perdiendo lo rico y lo bonito de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. A veces nos da pena pedir perdón, hincarnos de rodillas, contritarnos, llorar, nos da pena sentirnos mal, pero salimos igual a la calle. Cuando usted puede dejar todas sus penas, todas sus ataduras, todas sus dificultades, las puede dejar en este lugar y salir con mentalidad y con corazón de campeón. Vamos al libro de Juan, capítulo 6, versículos 53 al 58. Jesús le dijo: de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me
come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No es como el pan de que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. El verdadero pan, el pan de la vida eterna, es el pan de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viene otra enseñanza hermosa, linda. Si tú tienes el pan en tus manos, tú tienes que tener un acto de reverencia, de respeto, de honra, porque realmente tú tienes al cuerpo de Cristo en tu mano. Si tú tienes el vino, en tus manos, tú no tienes una copa de vino, tú tienes la sangre de Cristo en tus manos. Mira, si tenemos el poder que tiene. Dice, no es como el pan de la Pascua, dice la palabra. No es como el pan que comieron mis padres. No como el pan que liberó a Israel de la esclavitud de los egipcios. No. Ese pan no es. Este es un pan para vida eterna. Este es un pan para que cuando tú comas sepa y entienda que no te estás alimentando en lo físico, sino que su cuerpo se está uniendo con tu cuerpo y su sangre se está uniendo con tu sangre. Maravilloso el Señor. ¿Cuánto lo creen? Ahora, hay unas preguntas que quiero responder, que son por lo general necesarias, que se hacen en cualquiera. Primero, ¿cuántas veces debemos tomar el pan? La cena. Entonces, no existe un número específico. No existe un lugar específico para tomar la cena. La cena se puede tomar en la iglesia, pero también se puede tomar en la casa. La iglesia se puede tomar donde existan las condiciones para que se honren el nombre del Señor. Entonces no existe un número de veces de la Biblia para tomarla. Todas las veces que la necesitemos, siempre y cuando recordemos el sacrificio de la cruz. O sea, que el requisito, no importa cuántas veces lo haga, lo que sí es importante es que allí recuerdes el sacrificio de Jesús, recuerde que Jesús está sentado a la diestra intercediendo por ti, que sea un acto para reflexión, que sea un acto para pedir perdón, que sea un acto para ser renovado. Amén. Si eso lleva esos requisitos, tú puedes tomar la cena cuando tú quieras. Me llamó la atención mi pastor, porque antes de salir a una actividad me dijo: pastor, antes de salir a una reunión importante que tengo, voy a tomar la cena con el Señor. Y es cierto, y por eso leí el pasaje de Mateo 26 completo, porque cuando él estaba tomando la cena, Jesús dijo: uno de ustedes me va a entregar. Dijo: yo estoy orando por ese momento, para que sea la voluntad de Dios. Pero lo que te quiso señalar, que estaba dentro del texto, es que cuando tú vayas a tener un momento difícil, cuando vayas a pasar por una dificultad, cuando veas que se te avecina un problema, para todo y toma la cena del Señor. Porque ese acto, siempre y cuando recuerde la crucifixión del Señor, que Él está a su diestra pidiendo por ti, que estás reflexionando, que estás pidiendo perdón, que estás perdonando, ese acto trae poder. Trae poder. Inclusive para cuando estemos enfermos, ya lo vamos a leer. Amén. ¿Quiénes pueden tomar la cena? La cena es para todos los creyentes. Lo importante es que sean creyentes. A los inconversos no se les debe dar, debido a que para tomarla cada persona debe tener conocimiento de lo que está haciendo. De otra manera la persona come y bebe para juicio de Dios. Entonces no es bueno, es más, es muy malo que usted ya ¿cuántos tienen fe y cree que el poder de la Santa Cena? Pero si usted, porque cree, usted porque usted ha aceptado a Cristo, usted porque usted está siguiendo los caminos de Dios, usted está caminando conforme a su voluntad. Pero si usted llama a alguien, a un vecino, y esa persona cree, come para juicio, y eso sí es peligroso. Hay que tener mucho cuidado cuando de ingerir la cena se trata, porque si usted este acto contrito no lleva esa reflexión, no lleva ese perdón, no lleva ese recuerdo del proceso de la cruz, del Calvario, no lleva eso puede acarrear juicio. Amén.
¿Cuáles son los requisitos para tomar la cena? Ser creyente, nacido de nuevo, haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, conocer lo que significa, es decir, discernir correctamente en el cuerpo de Cristo, no estar en pecado. Cualquier persona que no toma la cena indignamente y la toma como si nada sucediera, será juzgado por Dios. Entonces, aquí hay un aspecto que quiero señalar. Oiga, si usted está en pecado y va a tomar la cena, primero arrepiéntase. Pida perdón de corazón por lo que está haciendo. Pídale perdón a Dios en que ha caído. Pídale perdón a Dios por lo que ha dejado de hacer. Mientras tanto, sería objeto de juicio para Dios que tú de manera libre, de manera ligera, es la palabra que busco, tome la Santa Cena. O sea que para que pueda haber, para que esa cena pueda tener realmente poder, para que realmente sea de bendición para tu vida, esa se tiene que primero decir, he pecado, he cometido este pecado. Señor, yo quiero que tú me perdones. Que no sea un remordimiento, sino que sea un arrepentimiento, porque la diferencia entre el que cae en remordimiento y el que cae en arrepentimiento es que el primero se siente mal, pero lo vuelve a hacer. El segundo se arrepiente, se siente mal consigo mismo y no vuelve a cometer más ese pecado. Así que si usted hoy está dispuesto a tomar la cena, la Santa Cena del Señor, tienes que estar seguro que ese es otro acto dentro de este proceso mientras se toma la cena, es pedir perdón, arrepentirse, no con el hombre ni con la mujer, arrepentirse a Dios por esos pecados. El primer libro de Corintios, capítulo 11, versículos 27, dice, así que cualquiera que come este pan o beba esta copa del Señor, de manera indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que coma esta de manera indigna, será culpado de la sangre del Señor. ¿Cuáles son los beneficios de tomar la Santa Cena? Y aquí viene lo bonito, lo hermoso y lo bendito de la Santa Cena. Primero, se recibe fortaleza. Una persona que está débil, que está en dificultades, que está en momentos difíciles, recibe la Santa Cena dignamente, oigan, entre comillas, dignamente, recibe fortaleza. El primer libro de Corintios, capítulo 30, versículo 31, dice, por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, la debilidad y la enfermedad y la muerte de mucha gente ha sido porque o no se ha tomado la cena o se ha hecho de manera indigna. Amén. Entonces, se recibe liberación. Se recibe liberación. Y en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 26, dice, él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, ¿qué pasó? Que Jesús estaba partiendo su pan y resulta que había una mujer que estaba implorando por la liberación de su hijo. O sea, su hijo estaba atado, endemoniado. Pero en esa liberación de su hija, el acto contrito de esa mujer fue la que hizo que Jesucristo lo liberara aún y cuando no era para su hijo, no era del pueblo de Israel. Por lo que la mujer se hizo con su fe y con su perseverancia, que Dios se moviera a misericordia y él la sanara. Entonces, ese pan, esa partición del pan, ese momento donde se consume el pan, liberó al hijo. Amén. Se recibe sanidad y como lo dije en el versículo 30 del primer libro de Corintios, por eso entre ustedes hay muchos enfermos y debilitados y muchos han muerto. O sea, que si en estos momentos tú te sientes enfermo, tú te sientes debilitado, este es el momento para ser sano. Este es el momento para que salgas sano. Y el libro de Lucas
Y el otro aspecto es que en la Santa Cena se recibe revelación. Dios tiene que revelarte qué debes hacer esta semana. Dios tiene que revelarte qué debes cambiar. Dios tiene que revelarte qué hacer en el ministerio, cómo orar, qué escudriñar, qué buscar, qué profundizar. Y el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 28 al 31, dice así: cuando llegaron a la aldea a donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dijo a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. ¿Sabían ustedes que cuando Jesucristo llegó al lugar, lo vieron como una persona más? Era una persona al cual invitaron a quedarse. Esta persona, como dice la palabra, Jesús hizo que seguía derecho. Lo invitaron a quedarse. Se reunieron, hicieron la Santa Cena y en el momento en que se partió el pan, inmediatamente se les abrieron los ojos a los discípulos y dijeron: ¡wow! Es Jesús. ¿Qué te quiero decir? Que el acto de ingerir su cuerpo y de tomar su cuerpo y su sangre es un acto de revelación. Muchos ojos se van a abrir para indicaciones de qué debes hacer en los próximos días.